A través de la radio convencional Fantástica 91.7 y además estamos por www.fantastica.com.ar para el mundo entero con la presencia de Enrique Ise, nuestro columnista de todos los miércoles. Enrique, buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy nos está acompañando también en la mesa el doctor en filosofía Lucas Cosi. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, el tema de hoy, el indio y el pueblo, un acontecimiento político, porque a la derecha le repugnan los ídolos populares, pregunto, ¿no? ¿Qué cosas le son repulsivas? Bien, para eso lo hemos traído para conversar al doctor. Eh, en primer lugar, aclarar si en verdad consideras que la convocatoria que tuvo la muerte del indio se puede considerar como un hecho político. Por supuesto que sí. Sí. Desde el momento que se ha congregado semejante multitud, es en sí mismo un hecho político, ¿no? Es pueblo que se autoconvoca a despedir un ídolo que no es cualquier ídolo, porque no estábamos aquí despidiendo a un artista Conocido. conocido o de música de diversión. Estábamos despidiendo a un artista que tiene un fuerte mensaje político, social, inclusive hasta filosófico, ¿no? De manera que adherir a, yo diría que hay un pensamiento, una filosofía, una cosmovisión ricotera, si se quiere, Sí. o del indio Solari, ¿no? Que ha sido incorporada por un amplio margen de los sectores, vamos a decir sectores populares, pero no desde un punto de vista de distinciones sociales, porque han estado presentes expresiones de todo origen social, ¿no? Sino sectores populares en el sentido de que conforman una masa pueblo, ¿no? Que ha querido estar presente y acompañar la despedida a este ídolo popular, ¿no? Eso en sí mismo, perdón, lo marca como hecho político, ¿no? Ahora, De ahí convengamos. ya tenemos Sí. nosotros que analizar e interpretar las implicancias y las incidencias que esto implica en el plano político, ¿no? Este, es decir, ¿qué está señalando esto? ¿Mm? ¿Qué está indicando? ¿Qué está pasando en la vida social argentina para que un ídolo popular convoque una multitud semejante sin precedentes? No tengo entendido que no hay precedentes en esos números, ¿no? ¿Por qué Y dices que, bueno, en primer lugar, convengamos que el pueblo es como una especie de que se constituye en un momento determinado como un sujeto político y que quiere decir algo? Y convocado en este caso por la potencia, venía a decir, por la fuerza estética que tiene el indio con todo su contenido, como vos dices, ideológico, filosófico. Pero ¿qué implicancias le ves vos a este hecho? en principio, seamos prudentes en sacar conclusiones, ¿no? Porque por ahí he visto en los medios conclusiones apresuradas, ¿no? Esto no está marcando, eh, o hay que ser cuidadoso con señalar qué rumbo posible está marcando para el futuro político de la Argentina, ¿no? Eh, sí es expresión clara de una rebelión, ¿no? Pero también hay que distinguir porque el Indio Solari, su música y la gente que lo sigue siempre se ha expresado en rebelión. O sea, Sí. no es que ha sido ahora porque está en una disconformidad con este sistema, sino en sí mismo se ha caracterizado siempre por expresar una filosofía contrasistema, ¿no? Sí, lo Este, podemos caracterizar que los ídolos populares tienen en común una rebeldía. sí, ahora, José María Gatica,
eso atraviesa, diríamos, toda la historia musical del artista, ¿no? Si uno toma un poco los orígenes de esta expresión artística, eh, creo, esto es una hipótesis que puede ser discutible, pero creo que es una rebelión que nace frente a la cultura de los 90, ¿no? Que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Si vos tomas sus mensajes, ¿no? En general tienen sentido en Vos ese... dices que es contra el neoliberalismo, Sí, en sí. concreto. Ahora, no porque no sé si uno puede pensar que sea un mensaje políticamente programático, sino más bien un llamado a la rebelión, un llamado a la resistencia que ha surgido, digamos, en los 90 con el neoliberalismo y todo, pero que se ha mantenido en el tiempo. O sea, no es que, Sí, no es que en un momento las canciones han cambiado por decir, bueno, no, aquello pasó, pero se recrudece en todo caso en tiempos donde se viven políticas de fuerte eh, presión sobre los derechos de los individuos, ¿no? bien, te voy a hacer escuchar un audio. A ver, te voy a hacer escuchar un audio de Antonio Banderas que habla del arte y se lo dice a León XIV en España ahora hace poco. Escuchemos el primer audio, Dalisa. Pero el arte no es solo belleza. El arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. Es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias. Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión. Santo Padre, hemos de compartir una obligación. Estamos obligados a mirar y a ver y a tratar de entender las complejidades del alma humana. ¿Qué significa amar de verdad al prójimo como a uno mismo? El arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada. Un alma que nos susurra que hay algo más. Necesitamos seguir creando y compartiendo, seguir preguntando, seguir buscando belleza, sí, pero también verdad. Un camino que nos puede conducir hacia la fraternidad que late en el corazón. Bien. De todas maneras, esto lo podemos, yo le podría decir a Antonio Banderas, le hubieras dicho el Indio Solari al Papa, el resumen. Sí, sí, es un pasaje hermoso, una muy buena caracterización del sentido y fin del arte, ¿no? Y que coincide totalmente con lo que es el arte musical del indio, ¿no? El arte, rescato de ese audio, el concepto de rebelión, el concepto de no violencia, el concepto del arte como amor, el concepto de el arte no solo como belleza, sino el arte como expresión de la verdad, ¿no? Bueno, todo esto está de alguna manera en el repertorio, ¿no? de este artista, y sobre todo la interpelación, ¿no? Entre lo que acabamos de escuchar aparece la idea del arte como una gran exhortación, una interpelación, una forma de preguntar y de incomodar, ¿no? ¿No crees vos que los ídolos populares son también rechazados por la derecha, el neoliberalismo, el conservadurismo, justamente porque incomodan el status quo, incomodan al poder, incomodan y de alguna manera tienen una respuesta de la gente?
que no solamente va, sino que no solamente se siente autoconvocada, sino que tiene como una especie de necesidad de compartir la presencia corporal, vamos a decir, en una manifestación. Sí, yo creo que lo que molesta a la derecha y a ciertos sectores de poder en la sociedad nuestra es que los ídolos populares escuchan a la gente, escuchan al pueblo y le devuelven al pueblo en una situación dialógica de iguales, ¿no? No se ponen por encima de la gran masa del pueblo, sino que le hablan, ¿no? Hay otro mensaje donde... Te lo hago escuchar. Bien, bien. Te lo hago escuchar donde Bien. dice Dios no, dice el indio me habló al oído. Escuchémoslo. Hablaba al oído, y nos habló a nosotros el indio. Yo soy un pibe de un barrio popular de Quilmes, que parábamos en la esquina, nos habló directamente, borracho, falopero, chorro, lo que le tocaba a cada uno, nos dijo, loco, eso para otro lado, poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar, por eso soy un militante. Por los redondos soy un militante, y capaz que todos no lo entienden. Hoy para mí es distinto, y esto lo digo yo, solo, y que no me importa que me juzguen. Se murió mi papá del rock and roll, mi papá de la vida, mi papá de la política. Yo siento otra cosa. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico, esta plaza es porque está todo mal. Y el indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. Nos prohibieron que el indio vaya a Casa Rosada, más vale. No lo vamos más, el indio era presidente. Si entramos ahí, el indio era presidente. Me quedo todo el día, no nos saca nadie. El Congreso no es de nadie, es la casa del pueblo. Y el indio es el referente del pueblo. Y que me digan que no lo puedo ir a saludar, a despedir. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por los redondos, por el indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí, yo me habló al oído. El indio no se va a morir nunca, este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? ¡Che de tu madre, me la debió Perón, el indio no se va a morir nunca! Tiene de todo el audio, ¿no? Tiene de todo. Porque sí. desde la experiencia personal, desde el compartir con otros, con la familia, la comunidad, y deriva al cuestionamiento político, ¿no? Al cuestionamiento del gobierno, que está Sí, todo mal, ¿no? Dice, pero la clave del audio creo que está en decir, me habló a mí, ¿no? me habló. Y esa es la esencia del ídolo popular, ¿no? Escucha, es receptivo, ¿no? Y emite un tipo de mensaje que cada uno lo elabora, cada uno se siente interpelado. Por eso decíamos con el audio anterior, el arte es interpelación, ¿no? Interpelación es sentirte movilizado por lo que te dicen, ¿no? En este caso, un mensaje cifrado, ¿no? Que cada receptor lo asume como destinado a sí mismo, ¿no? Y eso también por el tipo de lenguaje que trabaja el artista, claro, que no es un lenguaje directo, no es un lenguaje unívoco, sino que es un lenguaje abierto, ¿no? De manera tal que frente a ese lenguaje, frente a esas letras, ¿no? Que por ahí parecen crípticas y metafóricas, de una metaforicidad muy difícil de interpretar, eso hace que tenga mayor densidad, porque es más amplio, son más amplias las posibilidades de interpretación, son más amplias las posibilidades de recepción de esa idea. Hay gente que que es como dice, que tira así enunciados que son interpelaciones abiertas, ¿no? Que cada uno responde de una manera diferente, ¿no? Pero siempre hay algo que marca, ¿no? Que marca un sentido, no es tan abierto de decir, bueno,
esto se Cada puede, uno lo interpreta como se quiere, puede ¿no? interpretar como quiere. No, no, no. Pero hay una amplia gama de posibilidades, sobre todo de interpretarlo desde la aplicación a la situación de cada uno. No te olvides que las letras del Indio Solari están dirigidas a la escoria, a lo marginal, a lo que, A lo a lo descartable. que está descartado por el sistema, ¿no? ¿Vos no Entonces, crees que el cuestionamiento que hace siempre los conservadores, la derecha, el antiperonismo, los gorilas, siempre le sacan algún defecto al ídolo, cuando en el fondo el ídolo está representando un conflicto social, un conflicto... totalmente. Acordate de Maradona, como me he cansado de escuchar decir, sí, respeto al Era futbolista, buen futbolista, pero se bueno, drogaba. pero como ser humano, Daba haciendo mucho que esa desear. distinción, ¿no? Al indio le cuestionan que era rico. Y al indio le cuestionan que era rico, exactamente, ¿no? Feynman dice, criticaba el imperio, pero le gustaba Nueva York. Claro, lo que pasa que Y a también, José María Gatica le decían que era un alcohólico, ¿no? Todo y eso sí, sí, siempre se les va a bajar el precio a los ídolos populares, porque justamente este proceso de interpelación que tienen despierta a la ciudadanía, ¿no? Eh, para alejarnos del caso, para no centrarnos solo en el caso del indio, ¿no? Si uno piensa en Maradona, por ejemplo, y sí, Maradona con sus declaraciones movilizaba todo, ¿no? Entonces no es separar aquí, decir, no, el ídolo por un lado, no, no, aquí hay un individuo un sujeto de carne y hueso, que tiene un mensaje, que tiene estas características que decíamos recién, que escucha, que habla de igual a igual y que interpela, ¿no? Así es como funciona quizás la lógica de lo popular, ¿no? Y eso es lo que molesta por ser popular y molesta porque moviliza a la multitud. vos no sabes que yo hace poco entendí por qué el antiperonismo es anterior al peronismo. Porque hay toda una serie de valores que tiene el antiperonismo que existían de antes. El racismo, el considerar al otro como Totalmente. descartable, lo antipopular, los cuerpos, les molesta la cercanía de los cuerpos, el sudor de los cuerpos, la multitud le molesta, son mucho más individualistas que comunitarios. Y el peronismo les vino a dar una excusa para canalizar todo ese odio que tienen desde antes. Y hoy podría ser anti-indio, anti-Maradona, anti-José María Gatica, anti-Perón. Sí, como han Pueden sido ser anti-kirchneristas, hay una desconfianza, ¿no? A a lo todo lo que popular. sea expresión popular, ¿no? Quizá porque se piensa un país para pocos, ¿no? Este, Me acuerdo de declaraciones en la época de Macri que decía, ¿qué es eso de andar creando universidades por todos lados? Esto, como diciendo, y lo que correlativamente dijo María Eugenia Vidal, que decir, ¿para qué las universidades si los pobres no llegan a la universidad o los pobres no terminan? Esa idea de que, bueno, el pobre, el excluido, el marginal, y bueno, tiene que quedarse a sobrevivir en su marginalidad y no tener la expectativa de una mejora en la forma de vida. Te hago Los gobiernos, vamos a decir, populares, no quiero identificar solo al peronismo, pero los gobiernos populares en general han elevado la calidad de vida de la gente. Te hago una pregunta de tipo personal. ¿Alguna vez has participado en un acontecimiento popular, masivo, en la cual has sentido algo distinto de porque estás con otros y estás en un acontecimiento masivo, popular, expresivo, y te hace sentir de una manera diferente? Por supuesto, a todos nos ha tocado estar alguna vez en alguna expresión popular y colectiva. Me acuerdo de la época que previa al santiagueñazo, todas las marchas que hacíamos, ¿no? Me acuerdo también de eventos de reclamos sindicales
Y me acuerdo ahora, por ejemplo, de las marchas universitarias, ¿no? O sea, supera tu individualidad, Supera tu individualidad. Te hace sentir miembro de un todo, ¿no? Vuelvo al indio y te cuento ahí una cuestión, una anécdota. Yo estuve en una oportunidad en un recital del indio, Una misa ricotera. en una misa ricotera, ¿no? Y ahí empecé a entender muchas cosas, porque el mensaje que transmite el indio es un mensaje sobre cómo un sistema de poder tiene incidencias en los individuos, y por ende los individuos somos absolutamente vulnerables, ¿no? El ser vulnerables como individuos hace que necesitemos el espacio de la comunión, ¿no? Hasta tiene una lógica religiosa. Claro, por eso era la misa, Eso ¿no? es la misa ricotera, el juntarnos los marginales, los excluidos, los rotos, los golpeados, ¿no? Busca la comunión, la a fraternidad. fortalecernos entre nosotros en un acto de resistencia frente al poder, ¿no? Cuando decimos poder aquí no hablamos del poder solo del Gobierno. poder institucional, sino el poder sin nombre, el poder que está en todos lados, que atraviesa los cuerpos, que marca los cuerpos. Un chico desnutrido es un chico que tiene el cuerpo marcado por el poder, ¿no? Y ese es el sentido de la misa ricotera, ¿no? Y eso es lo que muchos de los fans encuentran en el mensaje del Indio Solari, en estos eventos. E indirectamente la gente que ha visto este acontecimiento. Claro, y entiendo que la multitud que se ha reunido esta semana ha sido por efecto de esta movida, digamos, de la necesidad de juntarme con otros como yo, juntarme con aquellos que sufren, que padecen, que se rebelan, que son producto de injusticias, ¿no? Y estar juntos para la resistencia, ¿no? Y decirlo, ¿no? Y expresarlo. Decirlo. Y por eso también el deseo de hablar, el deseo de expresarse, por eso también el fuera Milei, que decían muchos. De expresarse, ¿no? lo que a lo mejor no se les permite expresar comúnmente, ¿no? Claro, claro, ¿no? Lo que sí, al comienzo de esta conversación, yo te decía que por ahí hay que tener un poquito de precaución con las conclusiones que sacamos, porque también, bueno, a ver, el hecho de que por todos lados haya aparecido una rebelión contra el gobierno actual, no hay que interpretarlo también como que ya se viene una tendencia en otro sentido. Hay que tener en cuenta que en general estos manifestantes es una masa que tiene cierto elemento de crítica, que tiene un sentido de lo popular, ¿no? Y que no sé qué dimensión tiene, ¿no? Aquí parece mucho, pero pensado esto en el contexto del todo social. Al contrario de lo que vos dices, no me juego, pero sí creo que es un hito que puede abrir posibilidades, ¿no? Sí, ojalá, o sea, no cierro esa posibilidad, pero digo, no quiero caer en la ilusión de que esto es un vaticinio de un cambio que se viene, no sé, o sea. Pero, a ver, es un acontecimiento que es don y tarea, ¿no? Es don y tarea, sí. Don y Una tarea. para redondear esta idea, decía, si uno lo piensa en otro escenario político, también hubiera pasado lo mismo. Quizá no tanto, puede ser, ¿no? Puede ser los 9 kilómetros, a lo mejor no eran 9, a lo mejor eran 4 o 5, ¿no? Pero yo creo que hubiera pasado en cualquier escenario, ¿no? Pero sí lo que uno puede decir es que en ese fenómeno se percibía, ¿no?, una situación de malestar, de rebelión. No era solamente despedir el ídolo, sino alzar la voz para decir, aquí estamos los que sufrimos, los que somos excluidos, ninguneados, etcétera. Muchas gracias, Lucas. Muy amable, ¿no? No, gracias a ustedes. No, gracias al doctor Lucas Cosi, doctor en filosofía. Excelente columna, Enrique, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Gracias.